Él vio esto décadas antes de que cualquier científico siquiera considerara la existencia de una conciencia más allá de la muerte. En silencio, Chico Xavier describió algo que muchos aún hoy llamarían imposible. Una técnica espiritual, transmitida por entidades superiores, capaz de suavizar la transición del alma tras el último suspiro. No era metáfora ni poesía. Era un proceso real, con etapas precisas, destinado a aquellos que buscan atravesar el velo con lucidez y paz. Mientras muchos temen a la muerte, Chico afirmaba que el problema no está en el fin, sino en la falta de preparación para él. En una de sus más impactantes psicografías, reveló que hay un camino, no simbólico, sino energético y vibracional, que puede ser aprendido aún en vida. Un secreto tan profundo que fue mantenido oculto de la mayoría. Y cuando finalmente lo compartió, pocos estaban listos para oír. Hoy, quizás, sea la hora correcta para desenterrar esa verdad olvidada. Pocos saben, pero esta técnica no nació con Chico. Él la recibió de mentores espirituales ligados a antiguas escuelas del saber, como si estuviera reconectando los puntos de un mapa hace mucho perdido. Según él, la transición entre los mundos no necesita ser caótica ni traumática. Hay una forma de mantener la conciencia lúcida en el instante de la partida, y más, de reconocer a los emisarios que vienen a recibir el alma y conducirla con seguridad. Chico siempre repetía que, así como el nacimiento exige preparación, el desencarne también requiere atención. Y quizás sea por eso que tantas personas se sienten perdidas después de la muerte, por falta de orientación espiritual. Si este tipo de revelación te toca de alguna forma, considera suscribirte aquí al canal y dejar un me gusta. Eso nos ayuda a continuar esparciendo mensajes que necesitan ser oídos ahora más que nunca. La técnica es simple en esencia, pero profunda en impacto. Todo comienza aún en vida, con la armonización del pensamiento, la vigilancia de las emociones y el cultivo de una conexión sincera con el plano superior. Chico explicaba que los minutos finales de la existencia terrena funcionan como un puente. Si el alma está confusa, la travesía se torna turbulenta. Pero si hay serenidad, claridad y entrega, el proceso se da con suavidad, como el florecer de una flor al amanecer. Él describió con precisión lo que la mayoría de los relatos de casi muerte hoy confirman: el pasaje por un túnel de luz, la presencia de guías espirituales, la sensación de levedad y expansión. Pero el diferencial estaba en el control que se puede tener sobre todo esto si el espíritu está entrenado. Uno de los puntos más sorprendentes de la revelación es que esta técnica no está restringida a médiums o iniciados. Chico afirmaba que cualquier persona, incluso sin dones mediúmnicos, puede desarrollar esta preparación. Todo se resume a un cambio interno: aprender a silenciar el ego, limpiar rencores profundos y vivir con más propósito. Él decía que, en el momento del desencarne, lo que pesa no es la cantidad de errores cometidos, sino la ausencia de conciencia sobre lo que somos más allá del cuerpo. La técnica enseña justamente a mantener esa conciencia despierta. Con ejercicios mentales, oraciones específicas y una actitud constante de vigilancia interior, el espíritu aprende a reconocer las señales de la hora de la partida y se posiciona como un viajero que sabe para dónde va. Muchas veces, Chico describió el instante de la muerte no como un corte, sino como un desatar de nudos, una liberación suave, cuando el espíritu está en armonía con el proceso. Pero alertaba: si el corazón está preso demasiado a la materia, el sufrimiento se intensifica. Él hablaba sobre almas que permanecen en estado de perturbación por días, hasta semanas, por no aceptar que la vida física llegó al fin. La técnica visa evitar exactamente eso. Ella crea un puente de conciencia que permite al alma atravesar con lucidez y serenidad. No es una fórmula mágica, ni una promesa de salvación instantánea. Es un camino, silencioso, individual y accesible, que puede transformar completamente lo que llamamos muerte. Chico relataba que muchos espíritus
llegan al plano espiritual desorientados, creyendo aún estar vivos, presos a patrones mentales que cultivaron por toda la vida. Él decía que eso no es un castigo, sino una consecuencia natural de la falta de preparación. La técnica que él reveló no exige rituales complejos, sino una práctica constante de autoobservación. A cada pensamiento agresivo evitado, a cada perdón ofrecido con sinceridad, un nuevo hilo de luz se entrelaza en la tela sutil que sustentará el alma en el momento de la partida. Y cuando ese instante llega, no hay asombro, hay reconocimiento. Chico explicaba que los mentores espirituales no imponen su presencia. Ellos solo se aproximan cuando perciben que el alma está en frecuencia compatible. Por eso, prepararse no es sobre temer a la muerte, sino sobre sintonizarse con quien ya vive en la luz. Uno de los aspectos más conmovedores de esta técnica es la práctica del desapego compasivo. Chico enseñaba que, aún en vida, debemos aprender a despedirnos amorosamente de las personas, de los lugares, de los objetos, no por frialdad, sino por sabiduría. Él decía que el apego genera corrientes invisibles que dificultan la liberación del alma en el postmuerte. ¿Cuántas veces él vio en sus psicografías espíritus presos a cuartos, muebles o hasta ropas, sin comprender que la vida había seguido adelante? Para evitar este estado, la preparación precisa ser diaria. A cada noche, antes de dormir, él recomendaba una pequeña oración de entrega. Señor, si esta fuera mi hora, que yo esté listo. Era como un ensayo para el gran momento, no dramático, sino sereno. Chico también revelaba que el instante del último suspiro no es el fin, sino el comienzo de un nuevo ciclo. Y es en este instante que todo lo que fue cultivado internamente se revela con intensidad. Él hablaba sobre una expansión de conciencia tan poderosa que muchos se sienten deslumbrados, pero también asustados, caso no estén preparados. La técnica espiritual enseñada por sus mentores consiste en alinear mente, corazón y espíritu en armonía. Cuando eso acontece, el alma es capaz de percibir no solo la presencia de sus guías, sino también de familiares ya desencarnados que vienen a recibirla. Es un reencuentro con aquellos que amamos, pero solo es vivido con claridad por quien parte con paz interior. Esa era la promesa más bonita de la técnica, no morir solo, sino amparado. Según Chico, el miedo a la muerte nace de la ilusión de separación. Acreditamos que perderemos todo, cuerpo, identidad, afecto. Pero él decía que nada de eso se pierde, apenas se transforma. La conciencia verdadera, aquella que observa en silencio por detrás de todos los papeles que vivimos, permanece. Y es esta conciencia que la técnica busca fortalecer. Él comparaba la muerte al acto de atravesar un río. Si el viajero está cargado de equipajes innecesarios, la travesía será más difícil. Por eso es esencial desapegarse de los excesos, orgullo, culpa, envidia, vanidad. Cada uno de esos pesos, según Chico, dificulta la elevación vibracional del alma. La levedad, por otro lado, abre las puertas de un nuevo mundo, donde todo vibra en amor y comprensión. Esta revelación sobre la transición espiritual no vino de forma abrupta. Chico contó que por muchos años apenas escuchaba en silencio las instrucciones de los mentores. Ellos lo orientaron a no divulgar todo de una vez, pues la humanidad aún no estaba lista. Pero con el pasar del tiempo, y especialmente después de los años 1970, él comenzó a dejar pistas en sus obras y palestras. Era su forma de preparar el terreno. La técnica no es un secreto en el sentido convencional. Ella está disponible para quien desea buscarla con humildad. Está en las palabras que él escogía, en las entrelíneas de las cartas psicografiadas, en los gestos de compasión que él hacía cuestión de mantener hasta el último día. Su ejemplo era, por sí solo, una clase viva de cómo prepararse para el pasaje final. En muchas ocasiones, Chico confiaba a amigos próximos que la mayor tragedia de la muerte no era la partida en sí, sino el desconocimiento. Él observaba que, en los centros espirituales y en los hogares,
faltaba preparación emocional y espiritual para lidiar con lo que es inevitable. Por eso, él insistía tanto en la evangelización del alma. La técnica de la transición comienza con el cultivo del silencio interior, algo que Chico practicaba diariamente. Él decía que sin silencio no hay escucha, y sin escucha, el alma no reconoce las señales del mundo espiritual. La mente agitada no percibe a los guías. El alma inquieta no siente los brazos invisibles que vienen a amparar. El primer paso, por lo tanto, es desacelerar. Respirar hondo. Aprender a vivir cada día como si fuera un ensayo sagrado para el retorno a la verdadera casa. Chico también alertaba que la muerte no apaga nuestros pensamientos. Ella apenas los revela con intensidad. Por eso decía que es peligroso cultivar rencores, resentimientos o pensamientos destructivos. En la hora de la transición, todo eso se torna más visible, más palpable. La técnica que él aprendió con los mentores incluye la práctica del autoexamen sereno antes de dormir, un momento diario para revisar actitudes, sentimientos e intenciones, como si fuera un ajuste de ruta del alma. Él recomendaba que cada persona buscara perdonar, agradecer y entregar, incluso que por pocos minutos, todas las noches. Este hábito, según él, fortalece la conciencia y crea una frecuencia vibracional que facilita el desprendimiento del cuerpo físico. El alma aprende poco a poco a caminar con levedad. El aspecto más delicado de la técnica, según Chico, es el entrenamiento para el momento del desapego absoluto, el último suspiro. Él decía que este es el instante más valioso de toda la vida física. Todo lo que fue construido espiritualmente culmina allí, y es por eso que no se puede desperdiciar este momento con miedo, rabia o resistencia. La técnica enseña a entregarse con confianza, como quien sabe que está volviendo para casa. Chico decía que en este momento debemos pensar en Dios, en Jesús o en cualquier fuente de amor mayor que carguemos en el corazón. Esta remembranza abre una ventana de luz que guía el alma para fuera del cuerpo. La energía de la oración, si hecha con sinceridad, actúa como un campo protector que atrae a los benefactores espirituales. No es fantasía, es un mecanismo espiritual real. Chico relataba que muchas almas permanecen presas al cuerpo, incluso después de la muerte clínica, por causa de la fijación en los sentidos físicos. Se apegan al dolor, al miedo o al apego a los seres queridos. Por eso, uno de los pilares de la técnica es aprender a morir en paz. Y eso solo acontece cuando se vive con propósito. Él decía, quien vive con amor, muere con levedad. No se trata de ignorar los dolores de la vida, sino de darles un sentido. Chico nos enseñaba que en el plano espiritual, lo que más cuenta no es lo que hicimos por nosotros, sino lo que hicimos por los otros. Esta conciencia, al ser cultivada, prepara el espíritu para atravesar sin miedo. La técnica, por lo tanto, es una forma de vida, no un ritual de muerte. Ella es construida en cada gesto de compasión, en cada palabra de ternura. Chico hablaba de la importancia de la vigilancia mental en los últimos días de vida. Él decía que los pensamientos se tornan aún más poderosos en este periodo y atraen fuerzas correspondientes, tanto de luz cuanto de sombra. Por eso, recomendaba que las personas alrededor de un moribundo también mantuvieran pensamientos elevados. La técnica de la transición no es apenas personal, ella es colectiva. El ambiente, las palabras dichas, las intenciones de quien está presente, todo influencia en el desprendimiento del espíritu. Chico decía que una simple oración, hecha con amor, puede tornarse una escalera de luz para el alma que parte. Por eso, en los momentos finales, lo más importante no es lo que se dice en voz alta, sino lo que se siente en silencio. Y este silencio puede ser la llave para un pasaje en paz. En sus relatos, Chico narraba que muchos espíritus despiertan en el más allá con una sensación de continuidad. Ellos no perciben un corte brusco, sino una transición suave, como si estuvieran despertando de un sueño tranquilo. Esta experiencia, según él,
es fruto directo de la preparación que el alma hizo en vida. Aquellos que cultivaron serenidad, fe y desapego generalmente son recibidos por familiares desencarnados, amigos espirituales o entidades de luz. Ya los que partieron con revuelta o miedo, muchas veces, necesitan de más tiempo para reequilibrarse. La técnica que Chico difundió busca exactamente eso: ofrecer al alma un mapa, una guía de acogida en el post-muerte. No es sobre controlar lo que acontecerá, sino sobre cómo reaccionar delante de lo que vendrá. Chico también describía con detalles lo que llamaba de acogida vibracional, un proceso donde el alma, luego después del desprendimiento, pasa por una especie de campo energético que neutraliza emociones densas y reorganiza sus percepciones. Esta acogida, según él, es tanto más suave cuanto más leve sea el espíritu. Él decía que pensamientos elevados actúan como un escudo protector, mientras que las emociones negativas pueden atraer regiones espirituales menos armoniosas. La técnica, por lo tanto, no termina en la muerte. Ella se extiende al post-muerte, guiando el alma a estados más elevados de conciencia. Por eso Chico insistía tanto en la educación espiritual, porque solo ella enseña al alma a moverse en el nuevo mundo con sabiduría, sin miedo, sin desesperación. Un detalle poco conocido es que Chico muchas veces se emocionaba al relatar los reencuentros en el plano espiritual. Él decía que ningún sufrimiento en la tierra se compara a la alegría de rever a alguien que amamos, ya en otra dimensión. Para él, la muerte era apenas una curva en el camino, y la técnica servía justamente para que no nos perdiéramos en esta curva. Cuando preguntaban cómo prepararse mejor, él sonreía y decía: ame más, sirva más, juzgue menos. Era simple así. La técnica, en el fondo, es un ejercicio de amor constante. Amor por sí mismo, por los otros, por la vida. Cuando este amor es real, el alma se ilumina y los lazos con el plano espiritual se tornan más fuertes. Chico acreditaba que el amor es el único pasaporte válido entre los dos mundos. Muchos relatos psicografiados por Chico confirmaban que al llegar al plano espiritual, los espíritus preparados sienten una especie de paz indescriptible, como si hubieran quitado un peso milenario de los hombros. Ellos relatan visiones de campos florecidos, ciudades de luz, seres irradiando compasión, pero él dejaba claro: eso no acontece por casualidad, es fruto de una vida de preparación interior. La técnica es como un billete silencioso, escrito a lo largo de los años, que el alma entrega al universo en el momento de la partida. Si el billete está rellenado con conciencia, entrega y amor, la recepción será luminosa. Caso contrario, habrá aprendizaje, sí, pero quizás más doloroso. Chico no juzgaba a nadie. Él apenas ofrecía un camino más leve para todos. Quizás por eso, sus palabras aún resuenan con tanta fuerza, incluso después de su partida. Chico no apenas habló de la técnica. Él vivió cada detalle de ella. Desde los gestos simples hasta los grandes sacrificios, todo en él era un ensayo para la gran travesía. Su mirada, sus oraciones, su entrega absoluta a la caridad y a la fe fueron la mayor prueba de que la técnica es real. Y más, de que funciona. Aquellos que estuvieron con él en los últimos días de vida relatan que su partida fue tranquila, casi imperceptible, como si él apenas hubiera cerrado los ojos para un plano y abierto los ojos para otro, sin miedo, sin resistencia, con la paz de quien siempre supo para dónde iría, y con la certeza de que el amor es el único equipaje necesario. Chico también mencionaba que esta técnica espiritual, a pesar de parecer compleja, era accesible a cualquier persona de buena voluntad. Él decía que no importaba la religión, la escolaridad o la condición social. Lo que importaba era la disposición sincera de evolucionar, de perdonar, de tornarse una persona mejor a cada día. La técnica no era algo para ser decorado, sino sentido en el corazón. Ella envolvía hábitos simples, un pensamiento elevado al despertar, una oración antes de dormir, un gesto de bondad inesperado, un perdón concedido en silencio. Cada una de esas acciones era como una llave que abría puertas en el mundo espiritual. Chico nos enseñaba que,
Mientras el cuerpo duerme, el espíritu puede ser entrenado, y muchos aprendizajes sobre el pasaje final ocurren justamente en esos momentos de desprendimiento durante el sueño. Él relataba que los mentores espirituales actúan con discreción, pero están siempre atentos a los que se preparan. En sus psicografías, frecuentemente aparecían relatos de personas comunes, muchas veces humildes, que consiguieron hacer una transición serena y luminosa, justamente por haber vivido con simplicidad, fe y amor. Chico decía que no era necesario ser un santo, sino estar comprometido con la propia transformación. La técnica, en este sentido, es un llamado a la vigilancia diaria. No hay garantías, pero hay caminos que tornan la jornada menos ardua. Y ese era uno de los mayores legados de Chico, mostrar que el camino de la elevación está accesible a todos. El secreto, según él, es comenzar ahora, no mañana, porque no sabemos cuándo será el momento de la partida. Chico también hacía una observación importante. Incluso las almas que parten de forma repentina, sin aviso, pueden ser amparadas, desde que hayan cultivado, en vida, una conexión sincera con el plano superior. La técnica sirve no solo para prever el momento de la transición, sino para preparar el alma para cualquier eventualidad. Él contaba que muchos desencarnes repentinos, como en accidentes o enfermedades fulminantes, son suavizados por la presencia de mentores que actúan rápidamente, justamente porque el alma ya poseía una frecuencia elevada. Por eso, Chico insistía, no espere la vejez para comenzar a cuidar del espíritu. La técnica funciona como un campo de energía que se fortalece con el tiempo y que puede proteger incluso en los momentos más inesperados. Una de las enseñanzas más conmovedoras de Chico es que la técnica espiritual de la transición no sirve apenas para el momento de la muerte, sino que transforma la vida entera. Él decía que quien aprende a morir, aprende a vivir mejor, porque pasa a dar valor a lo que realmente importa. Las peleas pierden sentido, la vanidad pierde fuerza, el miedo pierde espacio. El espíritu que entiende la transición pasa a vivir cada día con más presencia, más compasión, más serenidad. Chico contaba que los espíritus más evolucionados con quien tuvo contacto eran, paradójicamente, los más simples. Tenían la mirada mansa, las palabras dulces y el corazón disponible. Esta era la verdadera preparación, tornarse un canal de paz. Y eso, para él, era la técnica más poderosa de todas. Él también dejaba claro que el dolor de la separación física, aunque inevitable, puede ser suavizado con la comprensión espiritual. Cuando un ser querido parte, es natural sentir nostalgia. Pero la técnica enseña a transformar esa nostalgia en conexión. Chico decía que la oración sincera, hecha con amor y no con desesperación, atraviesa los planos y alcanza el alma que partió. Él mismo hacía eso con frecuencia. Oraba por los espíritus que había conocido, incluso años después de la desencarnación de ellos. La técnica incluye este acto de continuidad amorosa. La muerte, entonces, no es un punto final, sino una coma, un intervalo entre dos capítulos de una misma historia. Y cabe a nosotros mantener este hilo invisible de amor activo, vibrando, sustentando el lazo entre los mundos. Chico también apuntaba que el mayor obstáculo para aplicar esta técnica era el olvido de quiénes realmente somos. Él decía que la mayoría de las personas vive como si fuera apenas el cuerpo, olvidándose del alma eterna que habita dentro de cada uno. Esta desconexión, según él, genera miedo, angustia y desesperación delante de la muerte. La técnica enseña justamente a hacer el camino inverso, recordar la esencia espiritual, el ser inmortal que somos. Y eso solo es posible a través de la vivencia diaria de la espiritualidad y no apenas de creencias teóricas. Chico era claro al decir, no basta acreditar en la vida después de la muerte, es preciso sentirla, vivir como quien sabe que hay continuidad. Esta certeza silenciosa transforma cada actitud, cada elección, cada palabra. Él también revelaba que hay diferentes grados de lucidez después de la muerte. Ni todos perciben inmediatamente lo que aconteció.
Algunas almas despiertan en ambientes sombríos, no porque estén siendo castigadas, sino porque su vibración aún está presa a sentimientos densos. La técnica busca justamente elevar esta vibración antes de la partida. Chico decía que, al prepararse, el alma se torna como una linterna en la oscuridad, capaz de divisar el camino y de ser vista por los guías, y más, se torna también capaz de ayudar a otros que están perdidos. Él contaba casos de espíritus que, incluso recién desencarnados, ya se colocaban al servicio para acoger a otros en sufrimiento. Ese era para él el ápice de la evolución, transformar la propia transición en misión de luz. Otro punto esencial de la técnica involucra el momento posterior a la muerte física, la aceptación. Chico decía que muchos espíritus permanecen en estado de perturbación justamente por no aceptar que murieron. Quedan presos a las rutinas, intentando interactuar con familiares, sin entender por qué no son oídos. La técnica incluye prácticas mentales que ayudan al alma a reconocer el nuevo estado de existencia. Él recomendaba que, en vida, la persona reflexionara sobre la muerte no como fin, sino como transición. Pensar sobre eso con naturalidad y reverencia, no con miedo. Esta preparación mental crea, según él, una especie de espejo interior que refleja la verdad en el momento exacto del pasaje. Así el espíritu no se confunde, no se desespera. Chico también destacaba el poder de la oración colectiva en el momento del desencarne. Decía que, cuando familiares y amigos se unen en vibración amorosa, forman una corriente de luz que auxilia profundamente el alma que está partiendo. Él recomendaba que se evitaran gritos, revuelta o desesperación en los velatorios. En vez de eso, que se orara en silencio, con confianza, enviando amor y paz. Esta actitud ayuda a la técnica a completarse, como una sinfonía que precisa de armonía entre todos los instrumentos. Chico recordaba que la muerte no es un espectáculo, sino un rito sagrado, y que cada palabra, cada lágrima, cada gesto, influencia el espíritu en este momento. Por eso el respeto y el silencio son tan poderosos. Ellos permiten que el amparo espiritual acontezca sin interferencias. Para Chico, comprender esta técnica es comprender la vida como una preparación constante. Él decía que el verdadero discípulo de la luz es aquel que vive con humildad, sirve con alegría y parte con gratitud. No hay promesas de cielo inmediato ni garantías de felicidad instantánea. Lo que hay es un camino, y este camino es construido poco a poco, en cada gesto, en cada elección. La técnica que él trajo al mundo no es para eximirnos del sufrimiento, sino para ayudarnos a atravesarlo con sabiduría. Ella nos convida a vivir de forma más consciente, más conectada con la esencia divina. Y al hacer eso, transforma la propia idea de muerte. Lo que antes era temido pasa a ser reconocido como retorno, un retorno al hogar espiritual que siempre nos aguardó. Chico explicaba que muchas veces los espíritus que más sufren después de la muerte son aquellos que vivieron negando la espiritualidad, no por castigo, sino por falta de referencias en el nuevo mundo. Él decía que negar el espíritu es como rehusar un mapa antes de un viaje. La técnica que él presentó no exige fe ciega, sino apertura de corazón. Basta reconocer que existe algo más allá de lo que los ojos ven. Esta simple aceptación ya cambia la frecuencia del alma. Chico enseñaba que, cuando nos aproximamos de la espiritualidad con sinceridad, comenzamos a recibir instrucciones sutiles, intuiciones, sueños, sincronicidades. Esas pequeñas señales son, en verdad, ensayos espirituales, llamados silenciosos para que el alma vaya ajustándose a su verdadero hogar. Un punto importante de la técnica era lo que Chico llamaba de preparación emocional de los que se quedan. Él decía que, para un alma partir con serenidad, es preciso que los corazones que la aman sepan dejar ir. La desesperación, por más comprensible, puede amarrar el alma y dificultar su elevación. Por eso él orientaba a las familias a cultivar la fe, incluso en el dolor. La oración en conjunto,
el pensamiento de gratitud y el deseo sincero de paz para quien parte son formas poderosas de colaborar con la técnica. Chico acreditaba que el amor verdadero no prende, él liberta, y que la mayor prueba de amor, a veces, es permitir que el otro siga su camino espiritual sin resistencia. Eso no apaga la nostalgia, pero transforma la despedida en un acto de amor evolucionado. Chico también abordaba la importancia de conversar con nuestros seres queridos sobre la muerte, con naturalidad y respeto. Él decía que prepararse espiritualmente es un gesto de coraje y que el silencio sobre este tema debilita a las familias. La técnica de la transición comienza cuando nos permitimos hablar sobre ella, reflexionar juntos, acoger miedos y creencias. Eso crea una atmósfera espiritual en el hogar que facilita no solo el momento de la partida, sino también la vida en sí. Chico orientaba que padres conversaran con hijos, cónyuges entre sí, amigos sinceros entre sí, todo con levedad, sin dramatizaciones. Esta práctica genera conciencia colectiva y prepara a todos los involucrados para que la muerte sea vista como un paso y no como un abismo. En las palabras de Chico, el espíritu bien preparado no teme lo desconocido, pues ya reconoce la luz dentro de sí. Esta frase resume el espíritu de la técnica. Ella no enseña a huir de la muerte, sino a reconocerla como parte de un ciclo mayor. Según él, el alma que comprende eso no apenas vive mejor, como también inspira a otros a su alrededor. Se torna una presencia transformadora. Chico decía que, al prepararse, no preparamos apenas a nosotros mismos, sino que también elevamos el ambiente, las relaciones, la vibración de toda una generación. Esa era su misión, encender luces silenciosas en millares de conciencias. Y la técnica era la antorcha que él nos extendió, con humildad y compasión, para que jamás nos sintiéramos solos delante de la travesía. Y quizás sea este el verdadero secreto por detrás de la técnica de transición revelada por Chico Xavier. Ella es, antes de todo, una invitación a la conciencia amorosa, un llamado para que dejemos de vivir en automático y pasemos a vivir con sentido. Para que cada palabra dicha, cada decisión tomada, cada afecto cultivado, sea una preparación, no para la muerte en sí, sino para el retorno a aquello que somos en esencia. Chico nunca buscó ser admirado, sino ser útil, y su mayor utilidad quizás haya sido recordarnos, con dulzura y firmeza, de que hay un camino invisible esperando por nosotros, un camino que puede ser iluminado, construido y recorrido en vida. Porque morir bien comienza mucho antes del último suspiro, comienza en el instante en que despertamos para el espíritu. Para aquellos que conviven con el miedo constante de la muerte, Chico ofrecía un antídoto silencioso: servir. Él decía que, al salir de sí mismo y extender la mano al prójimo, el espíritu se liberta de las amarras del ego. Y cuanto más libre es el espíritu, más suave será su transición. La técnica, por lo tanto, no es apenas introspectiva. Ella también se manifiesta en acción. Visitar un enfermo, oír a alguien con paciencia, perdonar sin esperar retorno. Todo eso fortalece el campo espiritual. Chico afirmaba que, en el momento de la muerte, esos actos se convierten en luz, una luz que atrae a los benefactores y orienta el espíritu en la travesía. Por eso, más que repetir oraciones mecánicamente, él enseñaba a vivir la espiritualidad en el cotidiano, en los gestos invisibles que solo Dios ve. Él también explicaba que existen variaciones de la técnica conforme el grado de evolución del alma. Espíritus más adelantados que ya cultivaron la conciencia en vidas pasadas tienen facilidad natural para el desprendimiento. Ya otros precisan de más auxilio. Chico nunca juzgaba esas diferencias. Por el contrario, él insistía que todos están en proceso de aprendizaje. Nadie está atrasado. Cada uno está exactamente donde precisa estar para evolucionar. La técnica es una brújula, no un atajo. Ella apunta el norte, pero es el caminar que transforma, y ese caminar precisa ser hecho con humildad. Chico decía que el orgullo espiritual, el deseo de parecer evolucionado,
es uno de los mayores obstáculos a la verdadera preparación. El secreto está en la simplicidad del corazón. Chico también alertaba sobre el riesgo de apegarse a la idea de la técnica como fórmula mágica. Él insistía que la transición espiritual no puede ser controlada como un mecanismo. Es una entrega, no una ingeniería. La técnica no es una lista de pasos a seguir, sino una conciencia a cultivar. Él recomendaba que no nos preocupáramos en hacer todo correcto, sino en ser verdaderos. Ser verdadero consigo mismo es más valioso que cualquier ritual. La honestidad espiritual, incluso imperfecta, tiene más valor que la apariencia de santidad. Chico acreditaba que los mentores espirituales no buscan perfección, sino sinceridad. Y cuando el alma es sincera, ella se conecta a la fuente divina casi sin esfuerzo. Esa era la esencia de la técnica, vivir con verdad interior. Un aspecto profundo de esta técnica está relacionado a la gratitud. Chico enseñaba que al agradecer por la vida, incluso por los dolores, el alma se alinea a la armonía del universo. La gratitud abre portales espirituales. Él decía que espíritus que desencarnan con el corazón grato son recibidos con cánticos de alegría en el plano superior. Gratitud no apaga el dolor, pero lo transforma. Ella permite que el alma vea sentido incluso en el sufrimiento. Y esta visión más amplia es lo que sustenta el espíritu en el momento de la partida. Chico contaba que muchos espíritus evolucionados, antes de dejar el cuerpo, apenas susurraban, «Gracias». Esta palabra, cargada de entrega y lucidez, es uno de los instrumentos más potentes de la técnica, un último gesto que sella la jornada con luz. Chico también hablaba de la importancia de aceptar el tiempo de cada uno. Algunas personas tendrán la chance de prepararse por años, otras partirán de forma súbita, pero en ambas hay un punto en común, la posibilidad de despertar. Él decía que nunca es tarde para iniciar el camino de la conciencia. Un único día vivido con amor puede iluminar una existencia entera. Por eso, la técnica no exige prisa ni culpa. Ella es paciente, como son los mentores espirituales. Está siempre a la disposición, esperando el momento en que el alma se abre. Y cuando eso acontece, todo cambia. El miedo cede lugar a la fe. La ansiedad se disuelve en la confianza. Y la muerte, tan temida por muchos, se revela apenas como una nueva etapa del espíritu, en dirección a la luz que nunca se apaga. En los últimos años de su vida, Chico Xavier parecía vivir ya con un pie en el mundo espiritual. Sus gestos eran suaves, sus palabras cargadas de serenidad, como si él estuviera siempre en sintonía con otra dimensión. Él decía que a medida que el alma va preparándose, la transición deja de ser un susto y pasa a ser un reencuentro. Y que eso no era privilegio suyo, era accesible a todos que buscaran este estado con sinceridad. La técnica de la transición es, por lo tanto, un ejercicio diario de alineamiento con lo invisible. Chico nos mostró que no precisamos esperar el fin para conectarnos con la eternidad. Podemos vivir desde ya como espíritus en evolución, conscientes de nuestro origen y de nuestro destino espiritual. Su partida fue un ejemplo silencioso de la propia técnica que pasó la vida enseñando. Él no dejó tratados teóricos sobre el proceso, pero vivió cada enseñanza con coherencia, humildad y fe inquebrantable. Sus últimos momentos fueron calmos, rodeado de paz y oraciones. Y es así que él gustaría que todos nosotros partiéramos, sin miedo, con gratitud, confiando en el amor de Dios. El legado de Chico Xavier no está apenas en sus libros, sino en la vibración de su vida entera. Una vida dedicada a aliviar dolores, consolar corazones y preparar conciencias para el retorno al verdadero hogar. La técnica de la transición es, en verdad, una herencia espiritual dejada por alguien que comprendió la vida y la muerte como dos caras del mismo misterio sagrado. Hoy, al revisitar esas enseñanzas, percibimos que Chico no hablaba apenas para su tiempo. Sus mensajes son atemporales, quizás incluso más urgentes ahora que cuando fueron dichas. En un mundo sumergido en distracciones y materialismo, recordar lo que él nos enseñó es como reencontrar un mapa perdido.
La técnica de la transición para la vida después de la muerte no es un secreto sombrío, es una luz silenciosa, ofrecida a aquellos que desean vivir y morir con conciencia. Una oportunidad de atravesar el gran umbral con dignidad, serenidad y fe. Al escuchar esas palabras, quizás seamos llamados a algo mayor, a despertar para quienes realmente somos. Y esa es quizás la mayor misión de todas. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que ella habló directamente a tu alma, considera compartir este video. Puede ser que alguien próximo esté precisando oír exactamente eso hoy. Y si aún no estás suscrito aquí en el canal, aprovecha para suscribirte y continuar con nosotros en esta jornada de conciencia y luz. Cada historia, cada revelación que traemos aquí es una invitación a la transformación. Y tú formas parte de eso. Gracias por estar aquí, por oír con el corazón, por caminar con nosotros en esta búsqueda por algo mayor. Que la paz de Chico Xavier inspire tus pasos, hoy y siempre. Porque al final de cuentas, la muerte no es el fin, es apenas el comienzo de una nueva jornada. Y saber de eso, de verdad, cambia todo. Cambia cómo vivimos, cómo amamos, cómo escogemos. La técnica revelada por Chico no es sobre morir bien, sino sobre vivir con profundidad, con propósito y con alma. Y al hacer eso, damos un paso silencioso en dirección a nuestra propia eternidad. Quizás sea esa la verdadera misión de cada uno de nosotros, vivir de tal forma que, al partir, dejemos rastros de luz en el camino. Así como Él dejó, y así como todos podemos dejar si despertamos a tiempo.